Continuamos en la tertulia de actualidad, aquí en el magazine de PTV, en Málaga TV, y no sé si nuestros colaboradores quieren apuntar algo más respecto a ese caso, brevemente porque tenemos más temas. Del caso hablamos del caso Coldo, caso de Santos Cerdán. Yo no apunté nada y sí que me gustaría, Sí. bueno, al menos comentar que me parece todo tipo de corrupción que se esté dando en los ámbitos políticos, me parece gravísimo que la corrupción en los ámbitos políticos tiene nombre, se llama bipartidismo, y eso es así, porque son los dos partidos donde se han dado, donde tienen listas y listas y listas de corrupción. Y por otro lado, creo que donde tenemos que apuntar es a leyes que realmente aborden estos temas y que sean leyes bueno, que no impedir, no se van a impedir, pero al menos que se penalice lo suficiente como para que el que vaya a cometer un delito de corrupción se lo piense dos veces. Y no solamente apuntar al que comete al corrupto, también a los corruptelas, ¿no? A quien promueven la corrupción, que creo que se habla muy poco de ello, pero que también es algo a lo que hay que abordar. Y por sobre todo, yo siempre lo digo, leyes de responsabilidad política, que el político que vaya a hacer una función pública tenga claro que si se lleva algo que es de todas y de todos, lo pague, y lo pague con sus propios patrimonios y lo pague, que se le quite las ganas al que esté sentado allí, que se le quite las ganas de... Sentencia, digamos, ejemplarizante, y porque creo que es algo que bueno, ahora mismo estamos hablando del bipartidismo, que no se le mete mano por temor a que eso suceda, pero a eso hay que meterle mano porque en un país democrático como queremos como es España, claramente no podemos permitir los niveles de corrupción a los que nos enfrentamos día sí y día no. Fíjate, antes de pasar de tema a otro tema, yo te plantearía, Rosa, a raíz de lo que estás diciendo, ¿tú crees que a algunos políticos les puede llegar a compensar el meter mano a pesar de que van a estar en los medios de comunicación, se va a cuestionar su imagen, pueden pasar unos años a lo mejor en prisión? ¿Les puede compensar que ahora mismo la legislación todavía es muy benevolente en estos casos? Yo creo que sí, que les compensa claramente, si no, no lo haría. Y también hay que decir algo a favor digamos, del ámbito político. Afortunadamente son unos poquitos que suenan mucho y no todos, que en todos los partidos hay gente muy decente y gente muy honrada, claro, absolutamente todo, y que por este tipo de personajes pues acaban salpicando todo el ámbito político, y la gente está cansada. ¿Qué te iba a decir? Fijaos el caso Malaya. El caso Malaya, ¿devolvieron a las arcas del Ayuntamiento de Marbella todo lo que robaron? No. Pues no. Bueno, pues vamos a recuperar una rueda de prensa de hace unos días en el Ayuntamiento de Málaga, en el patio de banderas. La familia, las hermanas de García Caparrós, convocaron a los medios junto a Toni Morilla, la coportavoz del Grupo Municipal con Málaga, a raíz de lo que la familia viene demandando desde hace ya bastantes años, y es que su hermano, García Caparrós, pues se ha declarado víctima del terrorismo de Estado. Esto es algo que no termina de llegar. Interesarnos sobre los avances en el compromiso que adquirió la vicepresidenta del Gobierno. Lo que no queremos es que se vuelva a producir que haya que esperar de nuevo a la efeméride del 4 de diciembre para que se vuelva a hacer un nuevo anuncio. Hubo un compromiso por parte de la vicepresidenta del Gobierno después de que nos hubiéramos llevado, y permitirme la expresión, el chasco de ver cómo en la mesa del Congreso de los Diputados Partido Popular y Partido Socialista se aliaban para negarse y oponerse a que se produjera la desclasificación total sin tachones, y creemos que ya las víctimas no admiten más demora. No se puede esperar más. Llevamos 47 años de impunidad, por tanto nos vamos a interesar en los tres niveles en los que, en este caso, mi organización política Izquierda Unida tiene representación, tanto en el Ayuntamiento como en el Parlamento andaluz, como en el Congreso de los Diputados, para interesarnos y, sobre todo, para apoyar a la familia en que no se demore más, y se acabe con la impunidad ya. No hay justicia sin reparación. Nuestras familias sufrieron mucho, sufren, pero fue duro para nuestros padres, que se murieron de pena, y no puede haber víctimas de terrorismo de primera ni de segunda. Esta distinción por la vía de los hechos es digna para la familia, sobre todo para la memoria de nuestro hermano, Manuel José, porque eso exigimos la reparación de nuestro hermano como víctima del terrorismo.
Bueno, pues estaba yo pensando, ¿no?, que después de tantos años, casi 5 décadas de ese asesinato, que, oye, seguramente la familia agradece mucho más esa desclasificación y la consideración de víctima del terrorismo de Estado, más que se pongan todos los... ¿qué día fue? El 4 de diciembre, la efeméride del asesinato, pues que todos los 4 de diciembre se pongan allí X representantes políticos debajo de la placa en la Alameda de Colón, que está muy bien, pero que eso al final todos los años es lo mismo. No, yo creo que es importante. A veces también se frivoliza mucho con este tema, de que si hay que olvidar, de que no, pero es importante que este tipo de situaciones se reconozca, y se reconozca con el nombre correspondiente, y nos guste o no nos guste. ¿Y qué miedo hay para que se desclasifique eso después de casi 5 décadas? Bueno, yo creo que bueno, los miedos, ellos sabrán qué miedo hay detrás para que no salga todo a la luz como debería de haber salido ya hace tiempo, ¿no? Papeles sin tachones. A ver, papeles y tachones. A todas nos gustaría ver qué hay debajo de esos tachones. Entonces, cuando hay temor, pues evidentemente no se sacan las cosas a la luz. Pero a mí me parece importante, pues, esa parte de que salga de manera transparente y que se le ponga luz y taquígrafo a ese tipo de situaciones, porque eso es la democracia. Y ya te digo, se frivoliza mucho con ese tema, algunos sectores, hay que olvidarla, algunos incluso la memoria, como dice, la memoria histérica. No, perdón, es que hay familiares todavía de víctimas del franquismo y de víctimas de aquella época que no han podido, no tienen ni dónde llevar flores a sus muertos, por poner un ejemplo. Y en este caso, pues con José María Caparrós, pues oye, lo que la familia lleva pidiendo, creo que de justicia social y democrática, ambas cosas. Y es importante entender que cuando acabó la dictadura aquí en España, hubo un recorrido donde aún se seguían cometiendo los mismos delitos y los mismos asesinatos y el mismo trato hacia... Y para muestra un botón, aquí tenemos y asesinatos anclados impunes. De hecho, nosotros hemos llevado ahora al Congreso de los Diputados, que lo ha llevado mi compañera Mar González, con el tema del patronato de la mujer en Jaén, pues justamente eso, mujeres que no son reconocidas como víctimas del franquismo, pero de alguna manera en ese patronato se sigue tratando a esas mujeres pues con la misma impunidad como si vivieran en plena dictadura. Vamos. Antonio. A ver, yo considero que la lucha que iniciaron las hermanas de Manuel, José García Caparrós, el que la hemos visto en imágenes, a Purificación, a Dolores y a Francisca, pidiendo que se sepa realmente qué ocurrió con su hermano, que haya una desclasificación íntegra de todo el expediente y una reparación total, considerando el hecho como un atentado terrorista, porque este hombre salió a la calle, como muchísimos andaluces, un 4 de diciembre del año 77, reclamando autonomía para nuestro territorio, para Andalucía. Entonces, que la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se haya comprometido con la familia de García Caparrós está muy bien, pero las palabras se las lleva el viento. Entonces tiene que cumplir porque es una cuestión de justicia reparadora. Además, el diputado malagueño por Sumar, Tony Valero, también ha planteado distintas iniciativas en el Congreso que nunca han llegado a ningún puerto. Entonces, por salud democrática, tenemos derecho a saber qué ocurrió aquel día con este hombre. De acuerdo con los dos. Yo creo que poquitas cosas causan más unión entre los andaluces que esa efeméride en concreto. 4 de diciembre se echó el pueblo andaluz entero y creo que todos tenemos derecho a saber qué pasó y que los responsables paguen las consecuencias. Hombre, imagino que ya no estarán, pero que se sepa quién fue y que la familia se quede tranquila. Y todo mi apoyo a la familia y a la causa, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar ahora brevemente del metro de Málaga, y es que la Junta de Andalucía ya tiene la empresa que va a decidir por dónde podría ampliarse el suburbano malagueño, ¿no? El metro de Málaga. Hay varias líneas, ¿no?, que podrían acometerse para ampliar el metro de Málaga, pues una Ciudad Jardín, otra al Palo, otra línea pues podría ser al PTA, al Parque Tecnológico, Campanillas y PTA. Bueno, pues ya hay una adjudicación de una empresa que va a tener desde luego un margen bastante extenso, unos cuantos años para hacer ese estudio de viabilidad, coste. Me imagino que tendrán que estudiar también el tema del terreno en cada una de esas posibles líneas, pero claro, todo esto es muy lento, ¿no? Es muy lento y bueno, podemos estar esperando quizás décadas a ver una línea 3 o una ampliación de una de las líneas actuales.
¿Cómo veis vosotros? Entiendo que esto no, que evidentemente es una obra de gran calado y que no se puede hacer a la ligera, pero claro, tanto tiempo y tantos años para que una empresa estudie y que sea al final una empresa la que casi que decida en función de las conclusiones que saquen en su informe por dónde va a ir el metro. También habrá que ver lo que dice la ciudadanía, las necesidades de la ciudadanía, y luego vemos la viabilidad, pero que todo se deposite en una empresa y que sea la empresa poco más y poco menos la que le tenga que decir a la administración competente o a las administraciones competentes por dónde tienen que ir el metro, no sé. Hombre, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Yo coincido contigo, que luego las decisiones siempre deben ser tomadas por los políticos, por el Ayuntamiento de Málaga, por la Junta de Andalucía. En este caso, a este proceso de concurrencia para la ampliación del suburbano en Málaga asistieron distintas compañías. Al final, la confluencia de ARCS y... ¿cómo es la otra empresa? Sí, es TIPSA y ARCS. TIPSA y ARCS, sí, que tiene a la cabeza al ingeniero malagueño José Alba, va a ser la adjudicataria de este proyecto. ¿Por qué se ha seleccionado la confluencia de TIPSA y de ARCS? Por los estudios que tiene sobre la ciudad de Málaga, sobre el entorno metropolitano, sobre los aparcamientos disuasorios, la instalación de futuros intercambiadores, si va a ser rentable o no va a ser rentable la ampliación del metro. Se le debería dar mayor celeridad, en eso coincido contigo, Diego, pero es necesario esa ampliación del suburbano, porque estamos hablando en la zona norte, tú lo apuntabas, de que llegaría hasta Ciudad Jardín pasando por la Rosaleda, partiendo ya de la parada de metro que se sitúe en el Hospital Civil. Ciudad Jardín, junto con la carretera de Cádiz, es un distrito que está densamente poblado y es necesario que el metro llegue a esa barriada, y también la ampliación desde la universidad, pasando por Campanillas hasta el PTA, porque eso descongestionaría muchísimo lo que es el tráfico en la zona. Lo mismo también, hemos hablado de la universidad, del corredor del metro por la zona norte. ¿Y qué ocurre por la zona este? Que el metro acaba en Atarazanas. Es necesario que ese suburbano llegue hasta el Palo en una primera fase y en una segunda fase hasta el Rincón de la Victoria, porque todos los días nos desayunamos atascos monumentales cuando tenemos que venir desde el Rincón, la Cala, el Palo. Entonces eso aliviaría muchísimo la movilidad. Tenemos una videollamada de un tema de actualidad también que queremos introducir. Un poquito de celeridad os voy a pedir, Rosa y Damián, por favor, con el tema del metro. Bueno, para empezar, yo creo que, no sé si nos acordamos, pero los tramos de metros que hay hasta ahora hechos han tardado 17 años en llevarse a cabo, ninguna tontería, ¿eh? A mí me parece que esto, de nuevo, es un entretenimiento del equipo de gobierno para no meterle mano a lo que realmente le tiene que meter mano en Málaga, que es a un plan de movilidad que dé respuesta a la movilidad de Málaga, y no tenemos un plan de movilidad real que dé respuesta a la movilidad. Que el metro puede ser uno de los medios para dar respuesta a ese plan de movilidad, sí, pero evidentemente tiene que ser una decisión política que atienda a cuestiones técnicas, pero no una cuestión técnica que presione a la cuestión política que tiene que decidir la ciudadanía. Luego, por otro lado, el metro, bajo nuestro punto de vista, tiene que ir por superficie, seguramente será mucho menos costoso y mucho más rápido el que se lleve a cabo de esa manera, y por sobre todo creo que este equipo de gobierno está como entreteniendo a la situación a la que le tiene que meter mano, que es un plan de movilidad que dé respuesta a la ciudadanía. Damián. A mí me parece que es la línea a seguir, que el metro hay que fomentarlo, hay que hacer más. Creo que es de las cosas que más solucionan los problemas de movilidad, de las cosas más ecológicas que hay, que quita tráfico y sobre todo que acerca el centro de las ciudades a todos los barrios, hace que la gente que viva en los barrios prácticamente de facto esté viviendo en el centro cuando quiera. Me parece que es la línea a seguir. Bueno, pues vamos a saludar a la portavoz de la plataforma, portavoz nacional de la plataforma Dislexia en nuestro país. Ella es Alicia Vilches. Ella quiere contarnos, este pasado fin de semana se han producido unas oposiciones de tema de enseñanza y qué ocurre con esos opositores que tienen esta patología o enfermedad, la dislexia, ¿no? Bueno, pues tienen mucho más complicado el poder acometer un proceso de oposiciones y no tienen ningún tipo de, vamos a decir, no me gusta decir ventaja, pero simplemente una consideración especial, ¿no? Bueno, Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Buenas tardes, Alicia. Bueno, lo primero, no sé si tú eres portavoz y creo que también opositora, ¿no?, en este último proceso que tuvo lugar este pasado fin de semana, ¿puede ser?
Sí, exactamente, de las dos cosas. ¿Qué tal han ido esos exámenes, esas oposiciones? Pues mira, nos enfrentamos, como todos los años, a un examen injusto para las personas con dislexia, porque no hay unas adaptaciones claras para poder acceder al examen de la oposición. Nosotros tenemos esas medidas en primero, o sea, en primaria, en secundaria, en bachiller, en la PEBAU, en la universidad, y cuando salimos a optar a un puesto de función pública nos quedamos desnudos, ¿no?, ante esas medidas. Entonces hay unas barreras para acceder a la función pública que están latentes y que no se están teniendo en cuenta para personas con dislexia. A nivel de contenido no tenemos ningún problema con el temario, con poder hacer un buen tema, una buena resolución del supuesto, pero sí es verdad que los medios que nos ponen en hacer el examen lo hace imposible y lo hace injusto. Entonces nosotros hemos estado ya 5 años largos intentando pues que nos escuchen a nivel nacional, ¿no?, a nivel España, para que haya una ley, la nueva ley de función pública que se está construyendo, para que haya un apartado para personas con dificultades de aprendizaje. Sí hay para discapacidad, pero nosotros no entramos dentro de ese grupo. Nosotros somos personas con dificultad de aprendizaje y queremos que esa ley contemple nuestras necesidades. Alicia, vamos a aprovechar estos minutitos que son muy escasos, pero quiero aprovecharlo al máximo contigo. Por un lado, ¿la dislexia se considera una dificultad de aprendizaje, es una patología, es una enfermedad? ¿Y qué implica la dislexia? Cuando tú, por ejemplo, estás leyendo un enunciado, ¿las palabras cambian el orden? O no sé, cuéntanos brevemente para entender realmente qué es vivir con dislexia. Pues mira, vivir con dislexia, nos lo tomamos un poco a broma, es muy entretenido, ¿no? Somos personas que somos tendentes al error, nuestro cerebro funciona de forma diferente, es un trastorno neurobiológico, entonces no entra dentro del cupo de discapacidad, pero nuestro cerebro funciona distinto. Tenemos peculiaridades que pueden ser pues las típicas letras que se mueven. No todas las personas disléxicas tienen pues, los mismos dificultades, ¿no? Pero la lectura se nos mueven las letras, al escribir hay rotaciones, hay omisiones de palabras, hay faltas de ortografía. En nuestro día a día pues tenemos muy compensado la falta de ortografía, pero en un examen de compresión, escribiendo mucho, cuando tu cerebro se agota, es muy difícil controlar eso. Nosotros somos más tendentes a la falta de ortografía, entonces Alicia, una de las medidas. Sí, perdona Alicia, entonces entiendo que es no está considerado discapacidad, pero sí que es una enfermedad. No es enfermedad, es un trastorno neurobiológico. Vale. No es una cosa que te toma una pastilla y te cura. La dislexia no es nuestro cerebro funciona diferente, aprende diferente y necesita unas adaptaciones diferentes pues, para poder estar al nivel de igualdad ante una persona que no tiene dislexia. Y para procesos de oposiciones, ¿vosotros qué pediríais? Porque nos contabas que en distintas etapas educativas sí que se os facilita pues esas herramientas o se os considera pues a través de distintos mecanismos para que podáis cursar vuestros estudios, ¿no?, en distintas etapas educativas. Sin embargo, llega un proceso de oposiciones y ahí vais en igualdad de condiciones que ante una persona que, por ejemplo, no tenga ningún tipo de trastorno de aprendizaje. ¿Qué es lo que solicitáis vosotros para poder enfrentaros a unas oposiciones en unas condiciones más favorables? Pues simplemente las mismas medidas que estamos ya recibiendo en educación, ¿no? Importancia de tener más en cuenta el contenido que la forma, no contar las faltas de ortografía, muy importante, porque no es un medio en el que podemos pues, demostrar que no tenemos falta de ortografía. Simplemente, pues, o a lo mejor en mi día a día tengo una duda, tengo un móvil, tengo un ordenador para resolver rápido esa duda. En un examen eso no lo tiene. Entonces, que no se cuente la falta de ortografía porque no estamos en condiciones
óptimas pues, para poder escribir correctamente, ¿no? El tiempo adicional, nosotros escribimos más lento, nuestra comprensión lectora también va un poco más lento, entonces necesitamos un poco más de tiempo. Pero algo muy importante que no se ha tenido en cuenta en estas posiciones, bueno, en todas, ¿no? Nosotros nos piden que escribamos 4 horas y media. Una persona con dislexia no puede escribir 4 horas y media. O sea, la experiencia fue como de embriaguez, o sea, cuando yo llevaba, o mis compañeras, porque esto es una cosa consensuada en el grupo que tenemos, llevábamos 2 horas y media escribiendo, llegó un momento que estábamos mareadas, estábamos como si hubiéramos bebido, ¿no? Entonces, enfrentarte a un examen en esas condiciones es una pena, porque si se hace una parada en medio de un tiempo prudencial o se hace al día siguiente el supuesto o el tema, se divide ese examen de 4 horas y media, nos enfrentamos pues a un cerebro despejado, un cerebro que es perfectamente capaz de resolver tanto el tema como el supuesto práctico, pero no juntos. Es una cosa que no se nos han tenido tampoco en cuenta. Pues Alicia Vilches, portavoz de la Plataforma Nacional de Dislexia, gracias por dedicarnos estos minutitos esta tarde aquí en el Magazine Málaga TV, nuestra tertulia, y a seguir luchando. Estamos en contacto y en lo que podamos colaborar, ayudar y empujar ahí, pues cuenta con nosotros, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros por visualizarlo. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, la verdad que hay que también ponerse en la piel de estas personas. Yo te digo, además, situaciones que son muy fáciles de solucionar, de contemplar, que oye, que no requiere solamente adaptar esos momentos, esos exámenes a las necesidades, digamos, especiales que puede necesitar cada colectivo, ¿no? Entonces, vamos la verdad a terminar la tertulia de hoy con una última noticia que sobre todo afecta al mundo rural, al interior de la provincia de Málaga, a esos agricultores y agricultoras. Alcaldes y alcaldesas socialistas de Málaga han solicitado recientemente, hace pocos días en Madrid, al Gobierno que mantenga las 10 peonadas para acceder al subsidio y a la renta agraria. Bueno, estuvieron en Madrid y ellos lo que solicitan es que, pues que con 10 peonadas se tenga acceso a ese subsidio agrario. Todo ello además encaminado a que no haya esa despoblación tan temida y tan, por otro lado, que es una realidad en muchos municipios del interior. Bueno, vamos a escuchar a algunos de esos alcaldes, concretamente al alcalde de Almarcha y también al alcalde de Arriate. En el día de hoy me encuentro en la capital de España, concretamente estoy en el Congreso de los Diputados exigiendo y pidiendo, en este caso, lo que consideramos justo, que no es otra que las mejoras en las necesidades de los trabajadores y trabajadoras del municipio de Arriate, concretamente en el Plan de Fomento del Empleo Agrario, lo que conocemos popularmente como el PER. Queremos que se mejoren las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de nuestro municipio y en este caso pues queremos que el Ministerio ponga en definitiva ciertas mejoras para que los trabajadores del paro de toda la vida en nuestro municipio se vean mejorados en las condiciones laborales. Para ello estamos en Madrid solicitando al Gobierno pues que se mejoren esta calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de Arriate. Hemos podido mantener una reunión con las diferentes portavoces de la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados para ir mejorando día a día el antiguo PER. Es un programa que es muy beneficioso para nuestros pueblos, para nuestros hombres y mujeres y para que puedan conseguir sus peonadas. Pero es un programa que ya está un poco obsoleto y que tenemos que ir mejorando poco a poco. Y esta coordinación va a hacer que nuestros vecinos y vecinas salgan beneficiados. Bueno, eran declaraciones desde Madrid del alcalde de Almarcha y antes del alcalde de Arriate en la Serranía de Ronda, Almarcha y la Sarquía. Fueron varios alcaldes y alcaldesas socialistas, hemos querido poner uno de la Serranía de Ronda y otro de la Sarquía, pero es verdad que había una representación de distintos alcaldes de distintas comarcas. Brevemente, sobre este tema, que es lo que conocíamos antes como el PER. Yo creo muy cuestionado por otra parte también. Sí, yo creo que es un sistema de perpetuación de la pobreza. Es un sistema que te hace vivir bajo mínimo y no salir de eso porque te permite seguir viviendo bajo mínimo. Yo creo que el sistema sería romper con eso. Si tú solamente haces 10 peonadas al año, lamentablemente te tienes que dedicar a otra cosa y buscar de la vida para poder vivir bien, no mantener esos niveles tan bajos en el campo andaluz de nivel de vida.
Sí, claramente son medidas insuficientes que en su momento, pues es verdad que también hay que reconocer que esas medidas fueron subvencionadas por la Comunidad Europea. Cuando España entró a la Comunidad Europea fueron una de las medidas que levantaron la vida de muchísima gente en nuestros medios rurales, pero se han quedado como medidas bastante insuficientes. Pero oye, hay que mantener, aunque sea esas mínimas, mientras se van armando otras medidas que den respuesta a la vida de la gente. Antonio. La medida planteada por los regidores socialistas de localidades como Arriate, El Borge, Periana, Almarchar o Almojía es una justa reivindicación, que se reduzca de 25 a 10 peonadas los requisitos para poder acceder a este subsidio y renta agraria. Esta reducción de 25 peonadas a 10 se hizo con la sequía y ahora lo que dicen es que se mantenga. Que se mantenga. También están pidiendo una simplificación administrativa del plan de fomento de empleo agrario. Pues Damián, Rosa y Antonio, muchas gracias por acompañarnos una semana más en nuestra tertulia de actualidad. Buen resto de semana y, como siempre, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a publicidad y enseguida hablamos de más temas aquí en el Magazín de PTV, en Málaga TV. Hasta ahora.